Bueno, pues buenos días a la gente que se empieza a conectar. Nosotros estamos transmitiendo desde Sombrerete, Zacatecas, México, desde el interior de la clínica, el Centro Médico del Pedregal. Centro Médico del Pedregal, y estamos con el doctor Ángel Valenciana. Eh, Agradecerte, médico, buenos días. Buenos días, no, ya sabes, no agradezcas, es un gusto atenderte siempre. Como ya les habíamos comentado nosotros, queremos agradecerle pública y abiertamente lo que nos va a obsequiar en esta mañana dentro de lo que es la tanatología. Si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto sobre el tema, lo puede hacer abiertamente. El doctor estará contestando todas y cada una de sus preguntas. Hoy vamos a ver sobre el cuidado de los enfermos, pero primeramente, doctor, pues dime, entramos en lo que es la tanatología. ¿Qué es la tanatología para empezar nosotros? Sí, mira, primero que nada, pues buenos días a tu audiencia. Espero poder resolver las dudas que surjan ahí en tu audiencia. Y como te digo, siempre aquí lo que yo hablo contigo es dirigido a tu audiencia. Sí, voy a tratar de no mencionar términos que no se entiendan, porque eso muchas veces confunde más a la población. Entonces, básicamente la tanatología lo podemos decir como que es una rama de la psicología, por así decirlo. Nada más que pues la tanatología se enfoca más en ayudar, bueno, la palabra es acompañar a una persona en su pérdida, que en este caso se llama duelo. O sea, las palabras que se utilizan mucho en tanatología se llama duelo. Básicamente es eso. Un duelo puede ser una pérdida de algo que sea importante para la persona. Ahí entra la muerte, ahí entra la pérdida de, no sé, de su pareja, un divorcio, incluso hasta las mascotas actualmente ya entran, la muerte de una mascota querida, la muerte de un familiar, ya lo mencionaba, ¿qué más? La pérdida de un trabajo, que si le robaron el vehículo, o sea, algo que a lo mejor para mí, si me lo platican, es algo que voy a decir, ay, por eso llora o por eso duele, pues sí, o sea, es algo que represente dolor a la persona que está sintiendo, que en este caso se le llamaría doliente. Pues no sé si quede un poquito ahí claro, o sea, básicamente en resumen es alguien que acompaña, un tanatólogo es alguien que acompaña a una persona a aceptar el dolor de una pérdida de algo que pues haya querido. Consejero espiritual le podríamos llamar. No, ¿No? porque consejero espiritual es otra cosa. Esto se hace conforme, o sea, estamos guiándonos por fundamentos hasta cierto punto científicos. Nada más que la tanatología también mete mucho lo que es tanto ciencia, pues creencias, porque nos tenemos que guiar conforme el doliente. O sea, si por ejemplo un doliente que llega con nosotros nos dice, o bueno, cuando un tanatólogo llega y dice, yo soy, no sé, ateo, pues no me puedo guiar por esa espiritualidad que representa un Dios para los católicos. Si llega un católico, pues sí se puede ayudar de la religión, o sea, no sé si me entiendes, por eso a lo mejor así como un consejero espiritual, pues no tanto. Ok. Bueno, pues sí ayúdenme a compartir esta conferencia que nos va a servir de mucho a tantísima gente, y es lo que nosotros buscamos también, el ayudar a nuestro prójimo, y esto puede ser como un alimento espiritual, librarte, ayudarte en ese camino escabroso Pues de tu dolor. básicamente es entender que es normal que duela. O sea, es normal. ¿Estás vivo? Exactamente, o sea, hay muchos autores, incluso conferencistas, que son autores conferencistas, que mencionan eso. O sea, si duele es porque ¿Estás vivo? se amó. O sea, por ejemplo, una pérdida de un familiar. Una pérdida de un familiar independientemente, ya sea hijos, hermanos, padres, independientemente, o sea, muchas veces, es que aquí nos vamos a meter en... Me voy a dejar ir, para que... Déjate ir. Bueno, pues empezamos nosotros, Y les digo desde ahorita, mi gente, vamos a utilizar palabras que entendamos todos. Claro. Mi Dani, fuerte saludo para todos. Ayúdenme a compartir para que esto llegue a muchísima gente. No vamos a meter palabras balbuceadas que no luego no entendamos el término.
Vamos a hablar que las palabras que las entendamos todos. Bueno, pues entramos de lleno nosotros, el dolor de una persona al estar cuidando a un paciente. Empezamos, doctor. Claro. Déjate caer. Mira, para que me entiendan, primero que para que se entienda, más bien en la audiencia, primero, ¿qué es el duelo? Es dolor, ¿sí? Es tristeza, enojo, porque hay fases del duelo. No me voy a meter en eso ahorita, o sea, pero el paciente o el doliente en este caso presenta o va a sentir tristeza, enojo, rencor, va a estar pues renegando hasta si es católico con Dios, ¿por qué él? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no fulanito? ¿Por qué no el que hace mal? ¿Por qué el que era buena persona? Entran en esas fases y eso es normal, ¿sí? Un duelo básicamente es el permiso, por así decirlo, de sufrir por alguien que se amó. Si no se ama a alguien, no se sufre. Entonces, un claro ejemplo es, no sé, se me muere una vecina, a lo mejor puedo decir, bueno, pues se murió, sigo mi vida. Pero la familia de esa vecina va a estar sufriendo enormemente. ¿Por qué nosotros como vecinos no sufrimos? Porque pues probablemente pues a lo mejor teníamos una simpatía por ella, o sea, saludábamos, buenos días, buenas tardes, pero realmente un amor como tal, pues no, esa es la realidad. Ahora, ahí entramos en lo de las familias. Hay ocasiones que hay pleitos o problemas entre familias, lo vemos mucho en los hospitales, porque vamos a suponer que hay un enfermo, ya adulto mayor, no sé, 90 años, y hay 10 hijos afuera. 5 de esos hijos lloran, los otros 5 no. No significa que no lo quieran o que no lo amen, sino que simplemente a lo mejor esos 5 estuvieron tranquilos durante la vida del señor o de la señora que está en cama o a punto de morir. Y los otros 5 estuvieron ausentes, o sea, se deben algo, tienen algo que decir. Muy común los que viven en Estados Unidos y probablemente no tienen espacio, tiempo o no se puede por la situación en la que están allá, legal o ilegalmente, y no pueden venir a ver a sus familiares y solamente vienen cuando lamentablemente la persona ya falleció. Entonces ahí se queda algo inconcluso. ¿Qué es algo inconcluso? Pues no se dijeron el suficiente te quiero, a lo mejor quedaron pláticas pendientes, probablemente quedaron incluso situaciones inconclusas, alguna deuda, tanto emocional, monetaria, a lo mejor la persona que falleció no dejó inconclusas ciertas, no sé, domicilios, terrenos, casas, y ahí es donde se genera ese conflicto, ¿sí? Entonces, básicamente es eso lo que se presenta en la población. Lo que más vemos en los hospitales es eso, pleitos de, es que ¿por qué no lloras? ¿Acaso no te duele? O el que viene de Estados Unidos exigiendo algo porque lo entendemos, o sea, entendemos esa parte, bueno, no todo, pero entendemos la gran mayoría, pues que está inconclusa su relación con su padre o su madre, que es el que está ahí, o sea, porque básicamente pues nadie acepta que lo más seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Todo mundo vamos a morir. ¿Cuándo? Nadie sabe. Ojalá y supiéramos, porque creo que si supiéramos cuándo vamos a fallecer y de qué vamos a fallecer, cambiaríamos mucho nuestra forma de pensar, cambiaríamos mucho nuestra forma de desenvolvernos con nuestra familia, cambiaríamos mucho lo que a veces por vergüenza o por crianza, sobre todo aquí en México, nos detenemos en decirle a los papás. Los hombres aquí en México todavía, afortunadamente ya hemos visto que ya es menos, pero casi siempre los hombres nos inculcaron desde pequeños, el hombre no llora, el hombre se aguanta, el hombre es rudo, el hombre es el del porte que tiene que estar ahí seco, como alguna gente lo dice, y la mujer es la que sí llora, la que sí se tiene más permitido como tal sentir un dolor o mostrarlo. Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones, que una persona fallece o está a punto de fallecer, ahí es donde mucha gente se queda con ese remordimiento. ¿Por qué no se lo dije? ¿Por qué no le dije te quiero? ¿Por qué no le dije te extraño? ¿Por qué no le dije algo importante? Pues simplemente es por eso, porque nos van educando. O sea, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos.
En ese libro hay un episodio, por así decirlo, un capítulo que se llama, me parece que es la domesticación del ser humano. O sea, básicamente habla sobre cómo fuimos criados y cómo nos comportamos en la vida adulta. O sea, básicamente ahorita que aquí está Chago enfrente de mí, pues para Chago las cosas buenas van a ser probablemente diferentes a lo que a mí me enseñaron. Por eso hay tanta delincuencia. A lo mejor hay ciertas personas que roban algo y llegan a su casa y pues como no les dicen nada, pues piensan que es correcto. Pero hay algunas otras personas que llegamos con algo que no es de nosotros y nos regañaron o nos castigaron o incluso nos obligaron a ir a regresarlo. Entonces, automáticamente a nosotros se nos queda grabado que es algo malo. Entonces, básicamente eso es también en tanatología, ver hasta qué punto el doliente está aceptando su dolor y en qué lo podemos ayudar nosotros, o el tanatólogo o el psicólogo, aquí entra también, psiquiatras también entran, para ayudar y mejorar la calidad emocional del paciente, porque lo emocional se transforma en algo físico, para que pueda aceptar esa pérdida, ya sea de un familiar o de la salud. Doctor, estamos viendo sobre el tema del dolor del que sufre quien está cuidando al paciente. El dolor de cuidar a su familiar, a su amigo, a su amiga, a su padre, a su madre, a su tío, a su hermano. Se extiende más también en el dolor de ver que hay hermanos, tú comentabas ahorita 5, 10, pero que solamente una mujer, un hombre han estado cuidando a su madre día y noche, y luego vienen los demás, los paisanos que están luego en Estados Unidos, que por X causa no pueden venir, muchos que no les hablaron a sus padres, y esa persona, ese hombre, esa mujer que siempre ha estado día y noche yendo, trayendo, cuidando, llevando al baño, cambiándole el pañal, sobándole, todo lo que conlleva ver sufrir a su ser querido. Mira, eso básicamente hay que entender lo que es un cuidador. Puede haber uno y muchos. Lo ideal es que hubiera muchos cuidadores. El cuidador, como la palabra lo dice, es la persona que está a cargo en ese momento de la persona que está enferma. No sé si hay alguna confusión o algo, que con gusto se la podemos resolver. Ya cuando sabemos que es un cuidador, existe algo que se llama el síndrome del cuidador. Eso. El síndrome del cuidador no es otra cosa más de que el cuidador empieza a sentirse enfermo, tanto física, pero emocionalmente. Son dos cosas distintas. Sí, porque, o sea, emocionalmente, el enojo, la tristeza. ¿Cuál es el enojo, por ejemplo? Sienten enojo por decir, nada más yo, somos muchos, ¿por qué nada más yo? Tristeza, se puede transformar la tristeza de darse cuenta que probablemente no, la fuerza, mira, en México, lamentablemente en México, el porcentaje de cuidadores, la mayoría son mujeres, y hay una edad, por lo general son de entre 35 hasta los 50, más o menos. Se ha visto ese patrón en los libros de tanatología. Y lamentablemente son mujeres solteras o viudas. Quienes cuidan de sus pacientes. Quienes cuidan de sus enfermos, familiares. O sea, y también se ha visto que son los de la línea de hijos el más chico o la más chica. Porque los demás ya se casaron, porque a lo mejor ella está soltera, porque lo que sea, y siempre es, a ti te toca. Porque yo tengo otros compromisos. Entonces ahí empieza el síndrome del cuidador, porque la persona se siente sin el derecho de formar una familia, sin el derecho de salir, sin el derecho de divertirse, porque le inculcaron una obligación o le impusieron una obligación de estar cuidando a alguien. Pues más bien impusieron los más grandes. Pues sí, o uno mismo como cuidador también llega a un punto en el que se impone en yo soy el que tengo que, como que me sacrifico por el bien del paciente o por el bien de mi familiar que está enfermo. Y no nomás tiene que estar enfermo, probablemente se quedan así como de, a mí me tocó cuidar, lo diga una persona, a mí yo soy el más chico de mi familia y a mí me tocó cuidar a mis papás que ya se están haciendo viejitos.
Y Me- sí, Médico, es normal que sacrifiquen su vida por cuidar a un enfermo, que no se casen, que no lleguen a completarse como mujer, como hombre, conseguir un matrimonio por cuidar a un enfermo. no, no es normal. O sea, no, ni siquiera se debería de tratar de normalizar. Pero te digo, lamentablemente en México, pues sí estamos muy atrasados en ese tipo de situaciones. O sea, no entendemos las jerarquías. ¿Qué me quiero dar a entender con jerarquías? Ay, las jerarquías básicamente, bueno, para no irnos tan largo, son abuelos, obvios más arriba, pero abuelos, padres e hijos. Entonces, la jerarquía es tu papá trata como hijo a tu hijo, no como tu papá. No sé si me doy a entender. Un ejemplo. Hay padres que les piden permiso a sus hijos para hacer algo. Y ahí se está perdiendo la jerarquía. ¿Error? Pues claro. O sea, bueno, que no me malentienda la audiencia. O sea, espero y no, porque por eso es lo que te digo. O sea, me gustaría que todas las dudas se estuvieran diciendo ahí porque a veces se ¿Qué malentienden. opinen? ¿Qué opine la gente? A lo que me refiero no es que esté mal que el padre le pida permiso como tal al hijo, porque no sé en qué condiciones estén la audiencia. Es de mente abierta, ¿cómo va el tema? Sí, no, Abierto, a sin lo que miedo. me refiero es que, por ejemplo, los papás que ya dependen de un hijo, tanto económicamente, están viviendo en su domicilio, los padres se sienten sin derecho a opinar. Sin Porque, nada, o sea, se sienten como sí, arrimados. Vamos a hablar del tema como es, pues probablemente se que sienten nos así. entendamos. Porque pues ellos ya perdieron esa capacidad para ellos de vivir independientes, independientes tanto económicamente, con su domicilio, todo eso. Entonces se sienten con el compromiso de tenerle que estar pidiendo permiso al hijo. Y el hijo no entiende que, que él como hijo su papel es otro, ¿sí? O sea, los papeles como hijo es respetar a sus padres como sus padres, sean como sean. Porque lamentablemente en México y en todo el mundo, pero estamos hablando de aquí en México, de lo que se ve mucho, es que muchas veces nuestros padres nos educaron en un nivel socioeconómico bajo, de bajos recursos, pero nos dieron educación, Valores. valores y educación. Entonces, cuando nosotros crecemos, nos desarrollamos en la sociedad y nos volvemos hasta cierto punto un profesionista o con un empleo bien remunerado o por lo menos remunerado en el sentido de que puedo darle una buena vida a mi familia y a mis familiares, que en este caso a mis padres, pues ya ahí como que el padre dice, bueno, mi hijo es el que me está dando dinero y el hijo dice, yo estoy manteniendo a mis papás, yo soy el que tengo la batuta. Y no, porque básicamente nuestros padres nos dieron todo el desarrollo, toda la educación, todo lo que pudieron con los recursos que tuvieron. Entonces ahí eso lo dejo abierto porque aquí van a salir muchas situaciones de que me puedan decir, pero yo me crié sin papá, o yo me crié sin mamá, o mi papá no me hizo caso, mi mamá no me hizo caso. Eso ya es individualizar a cada doliente. Dice Angélica Escobedo, médico. Y las mamás que tenemos niños autistas también tenemos que vivir nuestro duelo. ¿Este tipo de terapias también nos ayudarían? Sí, qué bueno que dice eso de vivir su duelo, porque exactamente eso es lo que, o sea, lo que tenemos que hacer con el duelo. Como le menciono, esa persona está teniendo un duelo, o le está doliendo lo que le está pasando a su hijo, porque su hijo o sea, lo quiere, ¿sí? El amor de madre. Pero también para ella representa un dolor intenso. Primero, estar viendo, pues sí, discúlpame la palabra, pero la ignorancia que tenemos la población con situaciones como el autismo. No es bien conocido el tema. Somos ignorantes y ojalá y no se me ofenda la audiencia, o sea, somos ignorantes muchas veces de las condiciones que tiene un paciente autista. Ahora, ahí nos metemos en camisa de 11 varas, por así decirlo, porque un paciente autista, pues básicamente es un paciente normal con ciertas condiciones diferentes a la de la normalidad, porque pues nadie somos normales. Tú, Chago, tienes una capacidad diferente a la mía, yo tengo una capacidad diferente a la de, no sé, a la de mi vecino, mi vecino tiene, todos somos diferentes, lamentablemente la sociedad se maneja, ¿Somos criminales la sociedad? somos crueles,
Muchas veces somos crueles y dentro de nuestra ignorancia hablamos con crueldad. Médico, las personas que cuidamos a nuestros enfermos, lejos de estar sufriendo, por estar cuidando día y noche, con hambre, sin bañarse, luego con una chancla sí, con otra no, salimos porque las enfermedades no esperan, y ver que no hay respuesta de nuestros hermanos, hermanas, ¿por qué llegamos a odiar además a nuestro entorno, a nuestros hermanos, a los demás que nos están acudiendo? Mira, eso dentro del síndrome del cuidador se conoce como un rubro como el síndrome del cuidador quemado. Unas literaturas lo manejan diferente, pero para que me entiendan es básicamente donde el cuidador ya lo sobrepasó la enfermedad del paciente a las capacidades que tiene el cuidador de cuidar a ese paciente. ¿Qué pasa con el cuidador? Se vuelve solitario, o sea, no sale, olvida su cuidado personal, olvida su cuidado de salud, olvida su cuidado de alimentación, olvida sus recursos económicos, o sea, se olvida de todo su entorno y solamente se enfoca en el paciente. El clásico empieza, todo síndrome de cuidador empieza con algo sumamente importante. El cuidador siente que solamente él o ella están capacitados para cuidar a su familiar y los demás no sirven. Pero cuando los demás están ahí y no van, y esa persona, lejos de sentir el dolor de estar cuidando a su paciente, el dolor que también le causa a ella en el alma verse sola o solo, claro, triste y abandonada, como dice la canción, ¿qué recomiendas como tanatólogo para esas personas? Las recomendaciones son básicamente, o sea, para que me entienda la audiencia, toda persona que se esté sintiendo que está pasando un duelo tiene que recibir un acompañamiento o terapia, como le quieran llamar. Yo le llamo acompañamiento. ¿Por qué? Porque son tantas emociones las que está recibiendo la persona que terminan sobrepasando a la persona. Y normalmente, de hecho, el síndrome del cuidador quemado lo menciona en la literatura, que inclusive el porcentaje es bajo, pero existe el porcentaje de que hay porcentajes de cuidadores que fallecen antes que el que está cuidando. O sea, es tanto el descuido del paciente, por eso se le llama así, el síndrome del cuidador quemado o cuidador en crisis. Es tanto el olvido, tanto el estrés, tanto todo lo que está pasando que termina con una enfermedad diferente el cuidador o hasta más grave que el propio paciente. Hay cuidadores que se han suicidado, hay cuidadores que terminan incluso hasta medicados. Básicamente lo que me estás preguntando de que cuando hay muchos y solamente participa uno, hay que saber repartir responsabilidades. No me voy a meter a lo legal, pero emocionalmente repartir responsabilidades. O sea, cada uno de nosotros deberíamos de entender a repartir responsabilidades. ¿A qué me refiero con repartir responsabilidades? Ver un poquito más, pues, qué es lo que me toca a mí y qué es lo que le toca a mi hermano o a mi hermana o a mi papá o a mi mamá. Sin olvidar básicamente que todos tenemos ocupaciones. O sea, vamos a suponer que yo estoy cuidando a un enfermo. Yo tengo un horario laboral, ¿sí? Entonces, yo ahí puedo repartir esa responsabilidad de decir, muy bien, no sé, de 2 a 8, yo tengo que estar en mis compromisos que son en mi trabajo. ¿Quién se va a quedar a cargo? Ahí la responsabilidad sería de los otros hermanos. Obvio, no significa así como que obligarlos, pero necesito que entienda la audiencia que cuando una persona se enferma, vamos a suponer un hijo, los padres son los que tienen que estar ahí, o los que deberían de estar ahí. Si los padres se pueden auxiliar de algún hermano del paciente, pues qué genial, pero no es como tal la responsabilidad tampoco de los niños. Aquí entra esa parte de que muchos niños fueron educados por otros niños, y ahí eso también está mal, pero bueno, ese es otro tema. A lo que me refiero es eso, o sea, mamá, te encargas un rato de él mientras yo hago otros pendientes. Mamá, muy bien, dice, esposo, cuídame al niño que está enfermito, yo voy a hacer de comer. El papá dice, muy bien, esposa, ya me toca ir a trabajar, tú te quedas a cargo del paciente. O sea, debería de ser eso, repartir. Debería.
Debería, lamentablemente, No lo es. no lo es así, y ahí es donde entra el acompañamiento o la terapia para el cuidador, que se dé cuenta que es normal sentirse cansado, que es normal sentirse harto, que es normal, incluso hay pacientes, más bien hay dolientes, lo vemos más en el hospital, donde dice, ya, o sea, ya mejor que ya Que ya, que sí. se llega a pensar, médico, tú aparte que eres médico, de excelente médico, eres un maestro de la tanatología, el quien está cuidando a su... Y hablemos las cosas claras, de modo que Sí, nos entendamos, sí. ¿eh? Ujú. O sea, como va al pan pan y al chile chile. Llega y dice, ya, Dios mío, ya llévatelo, ya quiero descansar, Sí. ¿sí? Ahí llega el hartazgo. Sí, es más que nada lo que te comento, todo entra dentro del cuidador quemado, o sea, o cuidador ya crítico. Ya tienen, ya sobrepasaron, es lo que te mencionaba. Los límites. Ya sobrepasaron sus capacidades de cuidador. O sea, ya, vamos a suponer en números para que me entiendas. Cuando un enfermo, vamos a poner, se enferma alguien y dice, yo ocupo 1,000 pesos para estar sano, pero el cuidador dice, yo nomás tengo 100. No puedo dar más porque nada más tengo 100. Entonces, cuando buscamos dar más de lo que tenemos, ahí es donde entramos en crisis. Y es donde llegan a los pensamientos de ya, por favor, ya. O sea, que fallezca. Ya. Somos muchos, ¿por qué nomás yo? Sí, exacto. Entonces, ahí lamentablemente entra una fase de depresión en la persona que lo está padeciendo. ¿Por qué? Porque el cuidador se siente culpable por estar sintiendo o estar pensando esa necesidad de ya terminar con el cuidado. Se siente incluso que no es buen hijo, se siente o que no es buen esposo, o sea, dependiendo del familiar, de la familiaridad que tenga con el paciente o con el que está enfermo. Pero para eso es la terapia, el acompañamiento, para que se den cuenta que es esperado y hasta cierto punto es normal que sientan eso porque no están teniendo un acompañamiento, más bien, no están teniendo una responsabilidad dividida. O sea, la tomaron una responsabilidad única. Como te repito, el cuidador casi siempre cuando entra en el síndrome del cuidador es, te voy a poner otro ejemplo. Son 5 hijos, los 5 hijos sí participan, o sea, sí están disponibles, pero hay una sola persona donde dice, yo hago bien las cosas, solamente yo. Lo veo mucho aquí en curaciones. No, mire doctor, ¿sabe qué? Yo la curo bien. Cuando se queda a cargo de fulanito o sutanita, no, ni le hacen las curaciones. Me voy a encargar yo. Y aquí los veo. O sea, yo por eso estudié tanatología. No para impartir acompañamientos ni nada de eso, sino para mejorar y ampliar el campo de curaciones a mis pacientes. Entender al familiar, entender el entorno y ofrecerles un mejor servicio, por así decirlo. Quise ser un médico humanista, ¿sí? Eso es lo que significa tener empatía, ser un médico humanista, una persona humanista. Que claro, una persona humanista también tiene derecho a enojarse, también tiene derecho a hartarse, también tiene derecho a aislarse, nada más que es opcional. O sea, yo tengo la decisión de hacerlo. Una persona, un cuidador que sabe lo que es la empatía y sabe lo que es distribuir las responsabilidades, tiene derecho a enojarse, pero también tiene derecho a decir, tiempo fuera, te toca a ti mientras yo vuelvo a encontrar ese control que necesito para ofrecerle un buen cuidado al paciente. O sea, en pocas palabras, como decir, ¿saben qué? Estoy hasta la madre, me voy un rato que entre otro. Unas vacaciones. Hablando claro, ¿eh? Sí. Otra de las preguntas que yo te estoy haciendo es porque la gente me las estuvo haciendo, como la gente me estuvo hablando, ya a qué hora se empieza la conferencia y estamos hablando abiertamente. Otra de las preguntas que me hacían llegar, médico, la gente que ha cuidado a sus enfermos y que hay otra gente, hermanos X, que les proveían les ayudaban con dinero, más bien hermanos. Pero me decían, dile al doctor, al tanatólogo, Chagu, ¿qué pasa? O sea, no nomás aportar el dinero, sino el sufrimiento que estamos aquí en un hospital, no poder movernos, no poder bañarnos. Y piensan mis hermanos o mis hermanas que con enviar el dinero es que es suficiente, les cambio el papel.
¿Qué, médico? Ahí Dime. básicamente hay una palabra clave que se llama comunicación. ¿Sí? Te repito, muchas veces existe el temor, en ese ejemplo que me das, probablemente tiene la persona, vamos a suponer, un paisano le manda dinero a su familia para que tenga la mejor atención posible del paciente. Pero el hermano o el familiar que está recibiendo el dinero se siente sin el derecho de decirle algo al que está mandando el dinero. El dinero es importante, pero cuando hablamos del cuidador es todo, o sea, se tiene que unir todo. O sea, se necesita dinero, se necesita tiempo, se necesita paciencia y se necesita el recurso humano. El recurso humano es el cuidador, ¿sí? No estoy diciendo que el dinero que envía el paisano no es importante, o sea, sí es una parte importante, pero también tiene derecho la persona que está recibiendo el dinero a decir, sí, ya me enviaste dinero, pero no me exijas algo que, o sea, tiempo, esfuerzo y todo eso, porque eso el dinero pues no lo compra muchas veces. Entonces ahí es la comunicación, o sea, se tendrían que estar hablando sinceramente, hablando directo para evitar conflictos, para que también entiendan, o sea, obvio, la persona que está aquí no puede como tal exigirle al paisano que venga a cuidarlo porque no sabemos en qué condiciones está el paisano. El paisano no puede exigirle a la que le está mandando el dinero qué hacer con ese dinero o qué puntualmente hacer con ese dinero si no sabe las condiciones en las que está pasando aquí. Pasa mucho en los hospitales, por ejemplo, que supongamos que el paisano manda el dinero y dice, con esto tienes que curar a mi papá, por así decirlo. Pero no se da cuenta que sí, ya tienen el dinero, pero los recursos no lo tiene el hospital. Y se tienen que mover a otro lado. Se tienen que mover Torreón, Guadalajara, Zacatecas. Y ahí, pues sí, ya tengo el dinero. Pero el cuidador dice, ¿quién cuida a mis hijos? ¿Quién cuida mi casa? Ahí es donde se tiene que hacer la comunicación muy bien. O sea, yo no me puedo mover, hay que buscar a alguien que sí se pueda mover. Dice Esther García, a veces piensan que con el dinero de ellos se quitan esa responsabilidad de cuidarlos. Excelente pregunta. Claro, o sea, no es o que... comentario. Tampoco, o sea, es que vuelvo a lo mismo. Tenemos que entender que el cuidador es algo sumamente importante y también, no el estar presente ya es todo, o sea, no. Es una mezcla de muchos factores y aquí no me quiero meter mucho porque se van a confundir, o sea, simplemente lo que quiero que me entiendan es que si son 5 hermanos, manténganse en comunicación los 5 hermanos, porque ahora vamos a entrar en un tema que tiene que ver con esto y que es muy importante. Supongamos que tenemos a un paciente de 90 años, como les menciono. Ya está grande, el paciente es diabético, hipertenso, tiene todas las enfermedades a veces por haber. Cuando llegan al hospital, el médico les dice, hay altas probabilidades de que su paciente fallezca. Por todas las situaciones. El paciente aún está vivo, ¿sí? Va a haber aquí de todo. Tanto el que dice, haga hasta lo imposible, y otro va a decir, lo que Dios quiera. Ahí entra algo que nosotros llamamos... Y otro, no tengo dinero. Sí, reanimación, o sea, hacer maniobras para tratar de salvarlo de la muerte. Porque el paciente llega un momento en que su corazón se detiene y ahí es donde nosotros como médicos o el que esté atendiendo tenemos que decir, muy bien, podemos hacer maniobras de reanimación, pero se tienen que ser autorizadas. Ahí es donde entra el problema de los cuidadores, porque si son 5 hermanos, pero nada más hay 3 en el hospital, esos 3 van a decir, pues sí, pero a lo mejor otros van a decir, no. Y legalmente ahí es donde está lo difícil. Por eso es a lo que me refiero. Cuando una persona está enferma, háblenlo. En México estamos muy atrasados en esto que es la muerte. O sea, les repito, la muerte es lo único seguro que tenemos en esta vida. No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde. ¿Qué se recomienda? Que se hable. Hay pacientes que incluso en el hospital nos mencionan, quiero al médico, quiero que ese hijo que viene se quede con mi casa.
Hay un documento legal que debería de tenérselo en los hospitales. Zacatecas, hasta la última vez que revisé, que fue hace un año, no, hace 2 años, no tenía todavía esa capacidad de ese documento. Se llama carta de muerte anticipada. Algo así, o sea, básicamente es un deseo. Nosotros como médicos somos como testigos del paciente. Si el paciente dice, me dijo el señor que quería esto y esto y esto y esto, son como la voluntad, por así decirlo. No se debería de llegar a ese punto. No dejen problemas. O sea, ahorita si alguien que me esté oyendo y tiene a alguien de sus familiares enfermo, háblenlo. Quítenle esa pesantez que tiene la persona. Cuando son los padres que están enfermos, muchas veces nosotros como hijos no les autorizamos el fallecer. ¿Qué es una autorización de fallecer? Hablar con ellos y decirles, papá, mamá, vamos a estar bien. Vamos, todo lo que nos educaste, todo lo que nos diste es suficiente para nosotros vivir bien. No te preocupes. Porque muchas veces, cuando nosotros como médicos o algún familiar o lo que sea, hablamos con el paciente nos dice, es que ese hijo es bien borracho. ¿Qué va a hacer sin mí? O ese hijo anda en malos pasos. ¿Qué va a hacer si yo me voy? Pues lo mismo que estaba con el familiar. O mi hija es madre soltera, ¿qué va a hacer con sus hijos? Exacto, o sea, ese tipo de situaciones, ahí es donde la persona que está en cuestiones donde tiene que, hasta cierto punto, autorizarlo, porque así se llama en la literatura, autorizar la muerte, o sea, hablar y decirle, voy a estar bien, me criaste bien, soy una persona hecha y derecha, ya soy madura, yo me encargo de mis niños, como lo que dices de la madre soltera, yo me encargo de mis niños, tú tranquilo. Para que se vaya en paz. Para que se vaya en paz. Tocaste ese tema, tú médico, y te lo juro. Y agradezco a la gente, estamos entrando en debate, me da mucho gusto que la gente opine. Eso es el debate, que tenemos a un especialista, un tanatólogo, un médico, y que ha sabido combinar estas profesiones para ser un médico humanista. Y eso me da para arriba. Ahorita que tocabas eso hasta se me erizó la piel de la muerte, porque son temas que se deben de hacer, pero luego él se lo digo y voy a estar con el sentimiento de culpa. No. Yo lo digo en mi persona cuando mi hermana estaba a horas de fallecer. Dios me dio la oportunidad de arrimarme. Miré su orificio, llenos todo su estómago de cáncer, invadida. Se le hizo un hoyo como una cueva. Recuerdo ese día, me acompañaba mi compadre Daniel Solís Ibarra. Lo llevé para que platicara con ella, también una de vasta experiencia. Y nomás me arrimé y le dije, hermana, tus hijos van a estar bien. 3 horas, 2 horas, 1 hora, murió. Porque el profe Daniel, como de vasto conocimiento también. Claro. Y digo, ahorita hasta se me erizó la piel, y la gente ya está con el debate, que si por qué no pueden venir a Estados Unidos. Pues ahí entra el sentimiento luego de culpa, que no autorizan, ¿por qué autorizabas? Exacto. ¿Y por qué el debate, como les menciono? O sea, es bueno. Es muy común esta parte, por ejemplo, el de Estados Unidos dice, ¿por qué autorizaste? Yo quería estar ahí. Sí, ese paisano, su mayor duelo va a ser eso, el no poderse despedir, el que nunca le dijo lo que tenía que decir. O sea, va a tener un duelo por algo pendiente, ¿sí? Por eso siempre nosotros, te repito, o sea, tratamos de motivar a la población a que se diga lo que se tenga que decir, bueno o malo, sobre todo lo bueno, lo malo no tanto. Pero, o sea, aquí todo tiene que ver, si tienen algún pendiente, si tienen alguna necesidad, si tienen incluso esa necesidad de decirle, te quiero, a la persona que está enferma, y no tiene que estar enfermo, porque muchas veces nosotros pensamos que la vida la tenemos comprada y no. Ahorita vamos a decir, pues no, yo ahorita no traigo síntomas de nada, no estoy enfermo, no pasa nada, voy a vivir muchos años y saliendo de aquí nos atropellan. Reatas. Y ya. Entonces ahí realmente, pues nuestros hijos, nuestra esposa que se quedó en casa, pues si no le dijimos que la queríamos, si no nos despedimos de nuestros hijos, si no nos despedimos de nuestra pareja, de nuestros papás, ahí se quedó, pendiente, en el aire. Y
El que sufre va a ser el que queda aquí en este mundo, en esta vida, porque ahí entran muchas veces de el cuidador también. ¿Pude haber hecho algo más por él? ¿Fue suficiente lo que hice por él? No sé. Por ejemplo, pasó mucho. Yo me animé a estudiar esto de tanatología por COVID, en tiempos de COVID. Nos quedábamos mucho con las ideas con los familiares. Yo estaba en una área del hospital donde yo recibía a los pacientes. O sea, mis colegas, que todos mis respetos para ellos son los que entraban más a esa área. Yo a mí me tocó estar en la parte de afuera recibiendo, pero a mí me tocó ver mucho de los familiares esa culpa de decir, y si lo hubiera llevado a otro hospital, y si lo hubiera traído antes, y si hubiera hecho esto, o sea, siempre está el y si hubiera hecho, y si hubiera dicho, y si hubiera, o sea, siempre se queda el hubiera. Marta Flores, es cierto, dice, porque muchas veces no somos capaces de decir un simple te quiero. Luego cuando se van las personas se llora de arrepentimiento más que por la pérdida. Exacto. La persona, médico, la persona que cuida al enfermo se queda más tranquila consigo misma y tener esa grande satisfacción de decirle, te cuidé hasta donde pude. Y el que llora más sobre el ataúd y se quiere aventar con él y me voy contigo, el que más llora es el que lleva más sentimiento de culpa porque se le mandó a hablar, se le pidió de una y mil maneras y nunca tuvo tiempo. El que tiene algo pendiente, siempre hay que dejarlo así. Siempre el que dejó algo pendiente con esa persona que falleció es quien va a tener más duelo, ¿sí? No, que no me malentiendan, o sea, no como son, no, que no se entiendan, sí, o sea, sí, las cosas como son. Lo que me refiero es que muchas veces se malinterpreta donde si yo le di todo y todo esto y me sigue doliendo. Sí, no estoy diciendo que no duela, va a doler todo, pero si fue una persona que estuvo ahí, que dio lo que tenía que dar como hijo, esposa, lo que haya sido de familiar, duele, pero va a ser más fácil. Mínimo. Va a ser más fácil, no, a lo mejor duele mucho, pero va a ser más fácil aceptar la pérdida de esa persona. Okay. El que quedó con algo pendiente o el que se quedó con remordimiento o lo que haya tenido de sentimientos va a ser más difícil que acepte el duelo o que acepte la pérdida. Y ahí es donde entra mucho, es muy importantísimo que cada persona que sienta que tiene un duelo se anime a llevar una terapia, un acompañamiento. Porque muchas veces dicen, no hombre, yo perdí a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi primo y míreme, normal. Pero es una persona explosiva, es una persona que se enoja muy fácil, es una persona que a lo mejor sabiendo preguntar las interrogantes perfectas o puntuales, nos damos cuenta que realmente no. Dice Socomeraz, dice, mi mamá nunca permitió que mis hermanos hombres la cuidaran, solamente mi hermana y yo la cuidábamos, ella no caminaba, o sea, desde pañal, bañarla, como a un niño o una niña, todo el día. Ya mi madre tiene 7 años que mi padre Dios la llamó a cuentas. Bueno, pues ahí todos. No, dice, no puedo dejarla ir. ¿Qué pasa, sí, médico? A ver, te digo, son la gente, es bueno que participen. Esa es una situación importante, o sea, qué bueno que se animó a publicar eso. Mira, para cerrar un duelo, se necesita primero que nada vivirlo. ¿Cómo es vivir el duelo? Como te repito, o sea, son sus etapas. Primero es la negación. ¿Sí? Una de las etapas importantes es la negación, que es la que siempre se aparece primero. Obvio, no van en ese orden, puede aparecer en ciertos momentos, pero vamos a poner la negación. La negación básicamente es no aceptar que un familiar falleció o que estoy enfermo de algo. Un ejemplo, a mí me diagnostican diabetes hoy y yo paso la vida 1 mes, 2 meses y me dice alguien, ¿enfermo de algo? Pues dicen que diabetes, pero yo no siento nada. No lo aceptan. Y ahí es donde vienen las complicaciones. Alguna enfermedad indiferente. Se me vino a la mente eso porque pues es lo que más vemos. Ahora,
Después de la negación, vamos a suponer que viene la tristeza o el enojo. Depresión, dice que está en depresión, que dejaron depresión y en ansiedad y no la puede dejar ir. Sí, es que esa parte, si ya, bueno, menciona que son 7 años. Esos son duelos tardíos. O sea, bueno, hay fases. Te repito, un duelo por lo general la literatura nos menciona que un duelo se sobrelleva en 2 años. Te repito, no es una regla, no es una receta de cocina. Pero ya cuando un duelo pasa de más de 2 años y sigue ahí latente, eso ya es un duelo complicado, un duelo alargado, por así decirlo. Es de los duelos más difíciles porque como no se acepta la pérdida, nos mencionaba nuestra maestra, la maestra Ceci, excelente persona. Ella nos mencionaba, muchas veces en terapia tenemos al doliente y le mencionamos, pero ¿por qué hay 2 muertos y nada más hay un cuerpo? Entonces yo nunca lo entendía, o sea, yo siempre decía, es que no lo entiendo. Esta parábola. Entonces ya hasta cuando fuimos adelantando más esta tanatología, yo le dije, maestra Ceci, ya entendí. Digo, significa que nosotros en vida estamos muertos emocionalmente por un cuerpo que está latente ahí, si lo quemaron, lo incineraron, lo que sea. ¿Por qué? Porque no estamos listos o no aceptamos la muerte de esa persona tan querida para nosotros que no la dejamos ir. Y eso básicamente es depresión, ansiedad, muchas enfermedades, tanto emocionales como físicas para el doliente. Entonces, en este caso, la persona que publicó eso, que te comentó eso, es inminente la necesidad de que se anime a llevar un acompañamiento. Psicólogos, súper excelente, tanatólogos, súper excelente, psiquiatras con quien ella guste, a sabiendas de que toda tu audiencia, un acompañamiento o una terapia tiene que ser voluntaria. Muchas veces aquí van a estar viendo, mi vecina tiene eso, déjela, voy a llevar al psicólogo. No, tiene que ser voluntario. Dice Mini, dice buenos días, dice aquí en los hospitales en USA, después de los 50 años ya les dan los papeles para que los llenen con sus, ¿cómo dice? Con sus deseos, si la persona ya no está está consciente para decidir, o sea, ya puede llenar como uno los papeles y la persona ya no puede decidir por sí misma, el enfermo. Sí, es ese documento que te menciono. Se llama Ley de Voluntad Anticipada. Ajá. Ese es el documento. Te menciono muchas veces cuando, o sea, existe, esto es muy diferente a los notarios, ¿cómo se llaman estos? Los testamentos. Son muy diferentes. La ley de voluntad anticipada es eso que menciona ello. En los hospitales existen documentos donde el paciente, si él gusta, puede con su puño y letra, o si no puede con su puño y letra, el médico o el personal de salud que está ahí, que de hecho en los hospitales debería de haber un comité, que es un comité de bioética. El comité de bioética es el que encargado de esos documentos. Debe de estar medicina general, enfermería, trabajo social, un psicólogo, un tanatólogo, o un psicólogo o un tanatólogo, lo que tengan, y ciertas personalidades capacitadas para llevar ese tipo de trámites. Dice Jiromi Quiroz, dice, yo era todo para ella era todo para mí, yo la bañaba, la cambiaba, le daba de comer, la cuidaba en el hospital y siempre estuve ahí. Ella usaba oxígeno. Duele ver cómo se van y se llevan el alma. Dice, pero tengo 3 hijos que tengo que cuidar, aunque no pueda, gracias a mi esposo, sigo aquí. Claro, como te menciono, a lo mejor ella está repartiendo responsabilidades, tanto su esposo con ella entendió el dato como ella con su esposo entendieron el dato. O sea, entendimos que, más bien, muchas veces no entendemos que al momento de tener familia o hijos, se confunde con el hecho de decir, estoy obligado a ser padre, y no, o sea, no es que esté obligado, es una parte de la responsabilidad que nos toca a nosotros como adultos cuando llegamos a una decisión de tener familia. Pero ella dice que ella está luchando porque tiene a sus 3 hijos, claro, y a su esposo. Pero dice que la está apoyando su esposo, ¿no? Ajá. Sí, entonces te digo, o sea,
Sí, a los 3 hijos los tiene enfermos, pero pues afortunadamente ahí como cuidadora pues son 2 y se pueden ayudar. Ahí sí se pueden dividir ahora sí que las responsabilidades en el domicilio o donde sea que estén. Bueno, pues aquí están los mensajes que están fluyendo. No puedo leerlos luego todos porque están fluyendo, no me dejan. Doctor, para cerrar esta conferencia Claro. muy importante, nos abre una visión más de qué hacer y tratar de qué no hacer. Para cerrar esta conferencia, ¿qué les puedes decir a todas aquellas y aquellos que siguen sufriendo Ujú. por cuidar a sus enfermos, que sus enfermos ya partieron hacia el Gran Oriente y que ellas viven en un estado depresivo, ellos viven en un estado depresivo, ellas viven con el coraje hacia sus hermanos, hacia su entorno, porque no estuvieron en esos momentos para ayudarle, pero ahora sí tienen los reproches Claro. de sus hermanos, sus familias, hacia esa persona, hombre o mujer que cuida al enfermo. Mira, primero que nada, recomendarles individualizar siempre las necesidades de cada persona. Ya no me voy a meter con los enfermos, ahora vas con el cuidador. Saber que nosotros tenemos que saber que, o sea, solo nosotros sabemos lo que nosotros pensamos, y eso a veces. No podemos dar por entendido o no podemos decir que nosotros sabemos cómo piensa el hermano, el primo, el tío, porque cada cabeza es un mundo. Entonces no podemos sacar conclusiones a la ligera. No podemos pedirle a alguien que nos ofrezca algo que no tiene, tanto económico ni emocionalmente. Eso es importantísimo. O sea, si no tiene tiempo, no lo podemos exigir. Si no tiene los recursos para trasladarse de Estados Unidos aquí, no lo podemos exigir. Voluntad no la tiene tampoco. Tampoco, exacto. Pero también el que está lejos tampoco debería de estar exigiendo algo que no se puede. ¿Sí? Eso se llama empatía. Entonces, empezar con eso. 2. A todas las personas que tienen este problema, que tienen una persona enferma, una familiar, amigo, porque también hay amistades que se viven intensas, consideren en tener un acompañamiento. Aquí en Sombrerete hay excelentes psicólogos, hay incluso hasta diplomados en tanatología, que hace poquito vi que estaban haciendo esto. Hay acompañamientos de tanatología. No les voy a decir que conmigo porque yo no llevo acompañamientos tanatológicos. Yo les repito, yo esto lo hice para mi uso personal y de mis pacientes de heridas y mis pacientes en los hospitales. Para ser humanista. Claro, para tratar Qué bueno que me de corregiste, ser gracias. lo mejor posible con mis pacientes y pues con mi familia. Que claro, tenemos nuestros altos y bajos como todos, te repito, un psicólogo tiene derecho a enojarse. Somos humanos. Somos humanos, exactamente, nada más que pues cuando nos desenvolvemos en nuestra profesión, pues tratamos de dar el plus. Animarlos, te repito, a que vayan a un acompañamiento, una terapia, a hablar con su familia, a hablar con su enfermo, autorizarlo a que si ya no tiene muchas cosas buenas, si ya el médico les dijo, hay algo que se llama alta por máximo beneficio. Eso es muy común en pacientes con cáncer, en pacientes ya de alta edad, en muchas otras enfermedades. Si alguno de ustedes lamentablemente tiene algún familiar con este tipo de diagnósticos que ya dicen, pues ya no se le pudo hacer nada en el hospital y nos mandaron a nuestro domicilio a que pues a esperar a que todo se concluya, hablen con su familia, pregunten incluso al enfermo cómo le gustaría ser recordado después de que fallezca, si le gustaría ser enterrado, si le gustaría ser quemado, si le gustaría lo que le guste. Oye, qué bien eso, ¿eh? Les aconsejo que hablen sobre eso, porque muchas veces hay familiares
o hay pacientes, bueno, les voy a dar un caso de, al cabo pues no es de aquí de Sombrerete. No, de aquí que... No, un caso que vivimos cuando yo estaba preparándome para tanatología. Llegamos a una unidad médica y pues llegamos a hablar sobre esto con los familiares. En resumen, le preguntamos al señor con cáncer, que lamentablemente ya trascendió. Nos dice, qué bueno que me animan, porque yo les quería decir, no lleva cómo decirle a mis familiares que no quiero ver a gente que no estuvo en vida ahí llorándome. Y que a toda madre. A mí, en lo personal, yo dije, muy bien, a partir de ahorita yo voy a hacer eso. O sea, porque sí, o sea, realmente... Bien, eso hay que preguntarles, sí, o sea, hay que preguntar, oiga, ¿cómo le gustaría? O sea, hay gente que dice, pues a mí me gustaría una tambora, a mí me gustaría esta canción, a mí me gustaría flores. Qué bonito eso, preguntarles. Exacto, porque cuando ya fallece la persona, nosotros creemos saber lo que necesita. Y ahí es donde entra un golpe de realidad. Cuando un paciente, un familiar fallece, conocemos hasta cierto punto cosas que no sabíamos de él. Como cuando entramos a su habitación y empezamos a conocer eso que nosotros cuando estamos en vida protegemos con mucho celo. Si el cajón especial, que si ahí que los que tienen cajas fuertes, que lo que a veces nos decían nuestros abuelos, esa puerta no se toca y no se abre y no se acerca. Y ya cuando no están, entramos a esa puerta y nos damos cuenta que ahí tenían recuerdos. Ahorita con los teléfonos nos damos cuenta de todos los que se mensajeaban, con quién se mensajeaban, las páginas que veía, todo eso nos damos cuenta que no conocíamos a la persona, porque no las conocemos, nunca terminamos de conocer a una persona al 100%. Médico, dice, muy buena conferencia que nos sirve de mucho, gracias doctor, dice, ahí está agradeciéndote la gente. De lo que decías ahorita, doctor, entrar y decirle ya a la persona que ya está preparando su camino, claro, al Gran Oriente, allá con el gran arquitecto del universo, y te está un hermano, una hermana, y tú como le preguntas abiertamente, yo como soy así de simplón, podamos decirlo, claro, y decirle a mi jefa, ¿qué gorda? Pues ¿cómo usted? Pues que dígame qué. Pero está el hermano y dice, ¿cómo se te ocurre preguntarle, decirle esas pendejadas, esas idioteces? O sea, el reprimiento que sigue, pero tú lo haces de buena voluntad para claro, darle a ella cómo le gustaría lo que tú me estás diciendo. Ahí básicamente es lo que te mencionaba, la comunicación. Pero si aquí no la tiene reprimido el que está, mi hermano, mi otro hermano, que... O sea, ya cuando, mira, la ventaja de cuando se habla, cuando ya estamos hablando de muertes, existe algo, no sé qué será, pero empezamos a bajar un poquito las defensas. Obvio, aquí en México estamos muy arraigados en no tocar la muerte. O sea, nos decía nuestro maestro, la tenemos en un closet, pensando que nunca la vamos a utilizar. Y pues no, nuestra maestra nos decía, pues, ustedes siempre lleven conciencia que la muerte la traen en un lado o atrás. Sabrá Dios dónde. Entonces, no significa ser amigos de la muerte, sino saber que ahí está. Nancy Ramírez y la familia que no se pone de acuerdo y los pleitos comienzan, y malos que no hicieron nada, ni madre, y ni tuvieron el respeto hacia los padres. Es lo que te decía, todo lo que se conjuga, los que vienen, sí, y aparte andan peleando las herencias, y fueron los que... Es importante esta conferencia, médico, porque sí, nos está abriendo los ojos, que no hicieron nada por nuestros padres, y quieren, perdón por el léxico, pero mamar y dar tope, claro, o sea, robarse, quitar las herencias porque son de los mayores, porque tienen más derecho, pero nunca estuvieron ahí en los cuidados, y es cuando sufre quien está cuidando al paciente. Sí, o sea, y también, a ver, María Purísima, ¿qué temas? También tener en cuenta, o sea, obvio, aquí básicamente que estamos hablando, decimos, al cuidador, casi toda la audiencia va a decir, yo soy cuidadora, pero también no se dan cuenta que hasta cierto punto van a ser pacientes, ¿sí? Y los hijos que tienen en un lado, o los primos, o los papás que tienen todavía ahí, van a ser los cuidadores. O sea, es lo que te digo, mentalmente nosotros siempre decimos, yo soy el cuidador. No, a lo mejor en un mes, en un día vamos a ser pacientes. Entonces tenemos que entender que si tenemos algún recurso y queremos heredar algo, lo pensemos desde ahorita y empecemos a dejar los menos problemas posibles.
Existen testamentos, existen documentos de donación de terrenos, hay muchas infinidad ya de situaciones, que obvio, si no lo quieren gastar, si no quieren hacer eso, pues simplemente juntar a la familia y decir, de aquí para acá es tuyo, de aquí para acá es tuyo, pero hablarlo. Porque muchas veces cuando el papá está enfermo o la mamá está enferma, a lo mejor alguien que no está presente va a decir, ¿y yo cómo sé que lo dijiste? Médico, agradecerte. Muchísimas gracias por esta importante conferencia que abrió mi entendimiento. Te aprendí, el cual te lo agradezco, y más que no nos hayas cobrado. ¿Cuándo, Oilo. ¿Cuándo me estarías regalando la otra conferencia? Cuando tú gustes. El dolor de un paciente al perder una extremidad de su cuerpo. Sí, ¿Y hoy en 8 días, misma hora? si gustas, nada más que sí, o sea, darles este último punto, o sea, tomen esta plática como lo que es, una plática de cuates. No crean que esta es una terapia, porque nada que ver con la terapia. También lo dejo para la audiencia y para quien sea que nos esté viendo. Básicamente yo esto lo estoy tomando como una plática de cuates, una plática entre amigos, una plática de alguien que me está preguntando algo en confianza y yo estoy tratando de regresar la información con esa misma confianza. No es una terapia. Que son mejores conferencias, son las mejores conferencias, Sí, las pláticas las entre pláticas amigas. entre cuates, entonces, hasta así ponle pláticas entre cuates si quieres ahí. Ok, médico. Sí, si gustas la siguiente semana y vemos cómo lidiar con la pérdida de una extremidad o de un órgano. Muchísimas gracias, médico. Para servirte, Aquí estamos saludos, desde Zombete, Zacatecas, México, el doctor Ángel Valenciana, desde la clínica el Centro Médico del Pedregal. Centro Médico del Pedregal. Así es que su número telefónico. El telefónico es 492-127-7101. Si alguien de la audiencia gusta orientarse con esto, yo no lo voy a atender, aclarando, pero lo puedo diferir con excelentes tanatólogos, con excelentes psicólogos que están aquí mismo en Sombrerete. Bueno, pues mi número 433-103-3630. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada. Quiero ver que estuvo interesante porque estuvo bastante gente siguiendo la conferencia. A todos aquellos que nos estuvieron hablando, mandando mensajes, que a qué horas comenzaba la plática, una charla de crecimiento, de saber lidiar con el duelo. Pues gracias. Buenos días. Saludos.